Estaba sola. Nadie me mandaba. Me sentí libre. Ese año pasaron muchas cosas en el país. Entre otras, conocí a Andrés en un café de los Portales. ¿En qué otra parte iba a ser? Si en Puebla todo pasaba en los Portales. Desde los noviazgos hasta los asesinatos. Como si no hubiera otro lugar. ¿A poco no son unos pendejos? ¿Quién es? Usted diga que sí, que en la cara se le ve que está de acuerdo. Sí, pero ¿quién es? Pues todos esos, chula. ¿Quiénes si no? Arráncame la vida, una producción del 2008 de Altavista Films y La Banda Films, se basa en la muy exitosa novela homónima de la escritora poblana Ángeles Mastretta. Esta película nos narra las aventuras y desventuras amorosas en el México de los años 30 y 40 de Catalina Guzmán, quien se casa en plena adolescencia con el general Andrés Asensio, un siniestro y a la vez seductor personaje inspirado en Maximino Ávila Camacho. Ana Claudia Talancón y Daniel Jiménez Cacho, que personifican a Catalina y Andrés, nos ofrecen en esta cinta excelentes interpretaciones. La película es también sobresaliente no solo por sus valores de producción, sino por la atinada dirección de Roberto Schneider, quien también participa con Doña Ángeles en la adaptación de la novela al formato cinematográfico. Es importante resaltar el diseño de producción de Salvador Parra y la fotografía de Javier Aguirre Sarobe, quienes recrean espléndidamente la Puebla y la Ciudad de México de las décadas ilustradas en esta película. Yo quería hacer una tesis para la Facultad de Ciencias Políticas que reuniera a los 5 personajes que fundaron la Puebla desastrosa de los años 60 y 70, entonces, que venían desde los 40 y quiénes eran, y yo quería hacer una tesis. Claramente supe pronto, más bien pronto, que no podía hacer una tesis. Entonces, que lo que quería era hacer ficción, y entonces esa historia me perseguía porque me divertía. Entonces me gustó encontrar una voz narrativa, que es la de Catalina Asensio, que pudiera contar lo cierto y lo incierto, las anécdotas que podían ser inventadas, lo que sí sabía yo, todo el aire de lo que era esa ciudad, que yo lo sabía de cualquier manera. Entonces, todo eso realmente es un invento completo. Cuando me dicen, ¿y existió Catalina? No, pues existió en mi cabeza. La primera vez que me planteo la posibilidad de hacer Arráncame la vida, es porque mi mamá leyó la novela y me dijo, oye, tienes que leer esta novela, hay una película fantástica. Y respeto la opinión de mi madre, y entonces dije, a ver, voy a leerla, y me encantó. Pero bueno, estaba yo súper chavo y pues me parecía un sueño imposible, ¿no? Dije, es una producción muy cara, ¿cómo voy a poder hacer esto? Resulta que Arráncame la vida fue mi vaca durante mucho tiempo. Cuando apenas salió el libro, en 85, apareció este muchacho, García Lombardo, y me compró, en lo que entonces eran $1,000,000, que ahora tenían como 100,000, el libro. Y por un año. No lo pudo hacer, me quedé con los $100,000. Luego me compraron unos alemanes, Chris Evert, el que hizo películas muy célebres. Y que quiera hacerla en inglés. Entonces me pareció una idea muy rara, pero me reuní con ellos, me reuní con la escritora y empezamos como a investigar la posibilidad de hacerla. Yo insistía que la hiciéramos en español, y finalmente la película no se hace. Ellos la querían hacer en inglés y pasan otra vez unos años. Y me la compró por 10 años, al cabo de los cuales me la compró por 5 más. A raíz de ese contacto con el productor alemán, me puse en contacto con Ángeles y la vuelvo a contactar y a decirle que quiero hacer esa película, que yo quiero obtener los derechos, y que la quiero hacer en español. Simultáneamente, la gente de Altavista aparentemente se ha puesto en contacto con ella, pero yo no sé
quiénes son. Ella solo me dice que hay otras gentes interesadas. El agente de Salma Hayek pasó por el... Tenía en su escritorio el libro de Arráncame la vida, y cuando Salma pasó dijo, yo quiero hacer esa película. Y entonces, esa es la primera vez que lo planeó César. Una complicación y otra, lo que tú quieras, Salma no podía en ese tiempo, se pasó el tiempo. Me dio tristeza. Pero después, 2 años después, 3 años después, ya se pudo hacer y fue muy bonito hacerla. Entonces así fue una larga trayectoria y aún ya con Altavista pasaron varios años en desarrollar el proyecto y luego en reunir los recursos para poderla hacer como se debía. De hecho, nosotros escribimos una primera versión del guión que nos gustaba mucho y por más que intentamos la forma de meterle en presupuesto, de reunir el financiamiento necesario para hacer ese guión, nos dimos cuenta que no era posible. ¿Están tus papás? Diles que vengo por ustedes para que nos vayamos a casar. ¿Quién es? Pues yo y tú, pero hay que llevar a los demás. Pero ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo. ¿Quién te crees? ¿Cómo que quién me creo? Pues me creo yo, Andrés Asensio. Ándale, no proteste y subas al coche. No estaba yo invitada a la fiesta, pero Roberto de repente me empezó a preguntar, oye, ¿y aquí por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y entonces me dijo de repente, ayúdame con el guión. Entonces yo lo ayudé con el guión que él ya había hecho y en realidad tenemos crédito y Ariel por autores del guión, pero dijo que él hizo más que yo y que yo estaba un poco en la luna cuando lo hicimos porque hay algunas... No hay un solo diálogo en esa película que no haya escrito yo. Eso sí fue fácil. Ya viendo con el libro dije, no, sobre todo lo que diga Catalina, lo tengo, los diálogos entre ellos dos, lo tengo que decir yo. Pero eso lo inventó Roberto. O sea, Roberto fue el que dijo, solo tú les entiendes, entonces tú cuéntalos. Pero él los contó, te digo, prevaleció la mirada desde un hombre. Yo estuve feliz. Es que azotas las nalgas contra la silla. Apóyate bien en los estribos cuando corras. Si eso trato. No sabes montar, no sabes guisar, no sabías coger. ¿Qué has hecho tú todos estos años? Pues jugar. Pero todo se aprende, ya verás. Entonces hubo que reescribir el guión tratando de hacerla un poco más contenida. Digo, la película es grande para los estándares de cine mexicano, sobre todo de la época, pero es mucho más acotada que la primera versión del guión. Y luego quería yo opinar. Y entonces Federico González, que era el productor, yo le decía, oye, yo creo que eso, yo lo haría de otra manera. Y me decía muy grosero, cómprate tu burro y haz tu pastorela. Y entonces dije, en efecto, yo ya escribí el libro, ellos que hagan su pastorela con su burro. Y a mí me gustó mucho y me emocionó mucho. Fue como volver a todo el proceso creativo que fue escribir el libro. Simple y sencillamente, Ángeles es una persona brillante y encantadora y llena de pasión por la vida y por su trabajo. Y el simplemente conocerla y trabajar con ella fue un gozo realmente. Aparte, tiene una cualidad que he querido aprender y que creo que deberíamos de aprender la mayoría de los creativos que trabajamos en medios colaborativos como este. Y además, fíjate, ella es escritora, no sé de dónde lo aprendió, pero es increíblemente generosa con su creatividad. O sea, ella estaba muy clara de que ella había escrito su novela, que su novela ahí estaba y no iba a cambiar. Y que lo que estábamos haciendo era una película que tenía que ser mi visión, como ella lo veía. Nos hicimos muy amigos y gastábamos buena parte del tiempo que dedicábamos a hacer el guión a conversar. Entonces Roberto se sabe la historia de toda mi familia, de dónde vino mi papá cuando vino de Italia y mi mamá y la canción. Y yo me sé también de su mamá y de sus papás y cómo él vive en Los Ángeles y por qué. Total, nos quedamos siendo amigos para siempre y pues yo creo que
no sé cuántas horas dedicaríamos al guión, no sé, igual 50, pero sí nos vimos 150 horas. Entonces, estuvo muy divertido. El que escribía era yo, pero ella leyó muchísimos tratamientos y mucho del diálogo adicional que se escribe para la película es... Quizás yo escribía a veces cosas que sentía que se necesitaban decir, o los convertí en diálogo, pero ella me decía, no, ¿cómo crees que va a hablar este señor así? Él diría bla, 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 y esta mujer refinada, etcétera, podía súbitamente hablar como el general Asensio, o por supuesto como Catalina. ¿Por qué te llevaron y por qué te devolvieron? Por cabrones y por pendejos. Hubieras visto las miradas que me echaban las viejas cabronas de la clase de cocina. Qué buena estás. Espérate que yo mande aquí. Yo ahí quizás le hubiera dado más tiempo a cada escena, pero a lo mejor hubiera sido un melodrama. Y a Roberto le daba terror, porque el libro, por supuesto, tiene una cosa de melodrama. Yo no lo voy a negar. Acaba siendo... Yo creo que lo que le quita la condición de melodrama es el humor. Entonces, un melodrama en el que te mueres de la risa, pues no es tal. Adquiere visos de tragedia. Si bien la historia sigue el crecimiento, el despertar de esta mujer, de alguna manera siento que es paralelo con el crecimiento, el despertar de este país, ¿no? Porque esta historia arranca por ahí del 32 y realmente la revolución termina y termina es un decir, ¿no? Pero digamos que el 27, si quieren, o sea, acaba de terminar la revolución, todavía hay escaramuzas, todavía nadie está seguro de que es una paz duradera. O sea, porque desde el 10 vienen habiendo guerras, periodos de paz. Hay, no me acuerdo ahorita ya el número, me lo sabía de memoria, pero creo que en los 10 años anteriores hubieron 22 presidentes. Y sé que en Puebla igual había un número similar de gobernadores. O sea, había mucho tumulto y en realidad no es hasta esta época donde entran todos estos personajes a establecer lo que se convierte en el PRI, en este monopartido durante muchos años, estos caciques posrevolucionarios, donde empieza a haber una especie de estabilidad a un costo muy grande. Entonces, esta nueva forma de ser como mexicanos está como naciendo, es un proceso de crecimiento que va muy en paralelo de la vida, del crecimiento de Catalina. Mi papá murió por esos días. No sé Andrés cómo me habrá visto, que le dio por estar cariñoso conmigo. Quiso que lo acompañara a todas partes, cumplir todos mis caprichos. Yo me puse insoportable. Y mientras más insoportable, mejor consentida por Andrés. Yo creo que como director no haces ninguna decisión más importante que tus actores principales. Y yo sentía que estos personajes tenían características muy particulares, que si no estaban ahí, la historia no iba a funcionar. Sobre todo, el personaje de Catalina me parecía un enorme reto, porque tenía que cubrir desde los 16 hasta los 32, tenía que pasar de una inocencia casi absoluta a ser una mujer fuerte que ha vivido muchísimas cosas. Y entonces yo no quería cambiar de actrices porque siento que es un periodo demasiado corto como para hacer eso y que de pronto hay una cosa ahí como medio esquizofrénica, ¿no? Para el espectador de que es esta actriz, luego es esta actriz. Entonces yo quería que una misma actriz hiciera todo eso. Entonces, de entrada a dar el rango desde físicamente ya es un reto hasta especialmente pues actoralmente, ¿no? Esa transformación tan grande que hay en general en esas edades, pero más en un personaje que vive las cosas que vive Catalina.
Ahí tienes tu tumba de flores, imbécil. Vimos a muchísimas actrices durante un proceso largo. Además, como nos tomó 5 años reunir los fondos para hacer esta película, las actrices que vimos al principio no son las mismas que vimos 5 años después. O sea, las que en un momento nos parecieron que debían ser Catalina, 5 años después decíamos, hijo, es que quizás ya no da esos 16. Y Ana Claudia, que vimos desde la primera ronda y pensamos, está muy chavita, no la veo haciendo toda la parte del final. 5 años después hubo que reconsiderarla y dijimos, ok, que ahora sí puede hacer el personaje. Ana tenía, cuando hizo la película, 28 años, pero se tenía que ver de 16 al principio de la película, cosa que se consigue. O sea, tú ves ahí una niña, no sé, igual tenía 27 años, pero ya no era una adolescente. Y tú ves ahí una adolescente, en Ana corriendo rumbo al mar, cómo va de niña corriendo rumbo al mar, cómo él le da un beso y se queda tocándose la boca. Es muy bonita, da una niña muy bien. Y luego yo creo que da una mujer fuerte después, muy bien. Yo hice 7 años casting antes de que me dieran el personaje. Y cada año que hacía casting con diferentes generales, lloraba de que no me lo habían dado y luego al siguiente año que escuchaba que otra vez estaban haciendo casting, daba gracias a la vida porque otra vez podía ir a intentarlo. Y otra vez no me lo daban. Y al siguiente año otra vez iba a hacer casting y otra vez no me lo daban. 7 años seguidos. Desde los 20 hasta los 27. Y el último casting fue cuando finalmente sentí que la parte de adulta, porque siempre quedaba muy bien para la parte de niña, pero la parte de adulta todavía no llegaba y siento yo que me estaba esperando el personaje, porque es una historia increíble y por algo no se estaba dando. Será muy egoísta, egocentrista de mi parte pensar que me estaba esperando, pero así lo sentí totalmente, porque la última vez que hice casting y que sentí finalmente que me pude identificar y pude sentirme cómoda con esta parte adulta, fue cuando finalmente me lo dieron. ¿Y Javier? ¿Que no era el amor de tu vida? Guillermo es buena gente. Memito es un cabrón. Enchinchó 7 años a Georgina Letona y ahora la deja para noviar contigo. Estás muy linda y muy fresca. Que casualmente eres la hija de Andrés Asensio. ¿No te das cuenta de que eres un negocio? Había otra cosa que me parecía súper importante en el personaje, que Catalina va tomando una serie de decisiones cuestionables, como casarse con este hombre, y yo decía, bueno, es que si nosotros sentimos que Catalina lo está haciendo desde un punto de vista cerebral, racional, todo esto calculado, ya la perdimos. No es así. Yo siento que Catalina toma las decisiones con la piel, con las emociones. Y quería que eso, creo que eso era algo que yo quería que la actriz pudiese traer al personaje. A mí el libro sí yo lo había leído desde muchos años antes, desde que fui a hacer el primer casting. Y Catalina Guzmán me fascinaba. La forma en la que Ángeles Mastretta inventó estos diálogos, se inspiró en ella, me imagino mucho, porque tiene mucho de ella en este personaje. Estaba yo encontrando a la mujer que iba a ser, que soy. Así que, y lo sentía totalmente desde encontrar el tono de voz, porque yo tenía un tono de voz mucho más así, como más la, y no así un tono, cuando me veía que estaba hablando como en la parte de adulta, tenía un tono de voz mucho más grave. Y hoy en día me encuentro con ese tono de voz ya normalmente en mi vida, que estaba yo descubriendo la mujer que soy. Y ese mismo proceso estaba teniendo Catalina también, digo, en 1 hora y media de película, pero para mí fueron 10 semanas de filmación en donde fui descubriéndome como mujer, lo cual fue riquísimo, riquísimo. Yo qué sé por qué hacía las cosas a los 16. Tengo casi 28. Quiero mandarme.
Quiero vivir contigo. Quiero que me lleves a Nueva York y me presentes a tus amigos. Siempre me reía mucho con Ángeles porque ella decía, es que Andrés, yo le escribí, era un monstruo. Y tu Andrés es simpático, o sea, ¿de dónde demonios, por qué es así? Digo, es que yo me reí mucho leyendo tu novela. O sea, ¿cómo que te reíste? Digo, sí, yo creo que hay muchísimo sentido del humor. Yo creo que sí lo escribió ella con mucho sentido del humor. Y luego, ¿cómo los ves cuando hacen casting? Que no es como acaban. O sea, tú ves a Asensio, era flaco. En Asensio no es flaco acá. O sea, aceptó engordar y era una hebra cuando hizo el casting. Yo decía, oye, pero ¿de dónde va a sacar la fortaleza y la actitud de un general este muchacho que es un caminante andante de la colonia Condesa? O sea, es un encargado de la moda local, del actuar general. No es un hipster, es una mezcla de hippie con yo. Es más joven, pero de todas maneras yo decía, ese muchacho, y claro, es un gran actor. Me pidió que aumentara mi masa muscular y corporal. Me puse a tragar como loco. Por suerte era en Puebla, entonces no me costó trabajo comer chalupitas y más chalupitas y más chalupitas y ejercicio y buscar, pues eso, una corporalidad, un modo de hablar otro, ¿no? Que no fuera tan contemporáneo ni urbano. Se les ofreció tierra en otra parte del estado, dinero para que echaran a andar sus cultivos. Salían ganando. Hubieron algunas referencias. Cuando empecé a hacer estos personajes, dije, yo quiero conocer gentes así. Y me lo propuse y me empecé a reunir con políticos, con militares, tuve varias reuniones. Y hubo una en particular que dije, wow, claro, es así. Este era un militar político, que pues había sido ministro en el país, y que yo había conocido en un momento y que lo habían acusado de una serie de crímenes y demás, y pues parecían como con cierta base las acusaciones. Pero era de las personas más encantadoras que he conocido. Era un tipo generoso, chistoso. Dije, wow, este cuate. Dije, tiene que ser así. Y yo es algo de lo que hablé con Daniel, incluso le pedí que se reuniera con algunas de estas personas, simplemente para platicar y conocerlos. Pues ahí pude encontrar muchas claves, ¿no? Una, sobre todo, que es como esta sensación de que eres dueño. De algún modo tú construiste este país y eres dueño, tienes derechos porque diste tu vida, sacrificaste tu vida en la revolución, tuviste la suerte de no morir, pero aportaste eso y entonces ahora eres dueño, ¿no? De los edificios, de la gente, del patrimonio, del Estado, es tuyo, ¿no? Y también me recordó mucho una reflexión que me había hecho mi mamá sobre... Sé que algún contacto había tenido con la familia Cárdenas y me dijo, es muy interesante ver cómo ellos están parados también como si fueran dueños. Tenemos mucho que hacer y desde mañana vamos a empezar a trabajar. Pero hoy vinimos a celebrar. Alguien que llega al poder como llega Andrés Asensio, no lo hacen nada más a través de su inteligencia y de su fuerza y de intimidar. En general, mucho es a través de seducir. Es por esa personalidad. Entonces, era algo que me parecía muy importante, que fuera un personaje muy seductor, y muy divertido. Aparte, siento que está escrito como un cuate que no es que sea, o sea, si lo hablara desde un punto de vista, digamos que Andrés hace las cosas como las hace porque él quiere ciertas cosas. Es muy animal en ese sentido. Es decir, yo mato a este animal porque quiero comer.
o porque quiero esa hembra. Tener ese nivel de poder es una cosa, es una droga que no hay otra cosa igual. Afrodisíaca, energética. O sea, empiezas a percibir la realidad muy diferente y te sientes muy pleno, ¿no? Muy potente. Realizando sin freno y sin límite lo que se te antoja. Y ahí sí fue muy importante terminar de filmar, regresar a mi casa y que mi mujer me dijera, te calmas. Se divertía. Y llego a mi casa y me ningunean y digo, ¿pero qué les pasa? Soy el general Asensio. Y en ese momento me ponen en mi lugar. ¿Y quién es la mamá? Otra santa. José María de Tavira, que hace a Carlos Vives, también es un personaje central absolutamente. No lo integramos tan temprano. Uno, porque la decisión de darle el papel sucede más tarde. Y dos, porque también sentía que esa relación primero sucedía en un tiempo mucho más específico de la historia de Catalina, y sentía que esa relación podía tener esta cosa un poco más fresca y más improvisada, que no era necesario tanto trabajo de mesa. Pero pues algo le gustó a Roberto en mí y me dio la oportunidad, porque yo era un actor joven, incipiente, apenas estaba empezando mi carrera. Yo creo inclusive que era demasiado joven para el papel, pero a Roberto le gustó y decidió darme la oportunidad y así fue. ¿Y a usted quién la dejó entrar? Soy periodista. Quería entrevistarlo. Qué desorden. ¿Se puede sentar un poco más atrás, por favor? Nos distrae. Yo soy pues muy melómano y en particular me gusta mucho la música clásica y siempre he sido muy admirador de los pianistas y de los chelistas y de los directores de orquesta. Y entonces yo dije, no, pues esta es mi oportunidad para verdaderamente hacer un trabajo increíble en algo que me encanta, que pues es la música clásica y la dirección de orquesta en particular. Y entonces fui yo con la producción y les dije, ¿y por qué no me meto a tomar clases de dirección de orquesta y de piano para hacer un trabajo verdadero? Yo no quiero mover las manitas como que si no supiera, no quiero dirigir la orquesta de verdad. Les pareció increíble y ahí estuve dándole 6 meses. 6 meses a la dirección de orquesta. Eventualmente se definieron las obras y entonces preparé muy bien las obras y pude no solo hacer unos días de llamado ágiles, porque pues podíamos filmarlo sin hacer la pantomima, sino realmente hacer el trabajo de verdad, sino que también pude cumplir un sueño mío, que fue dirigir una orquesta en el Palacio de Bellas Artes. En mala hora le conté a Vives que mi papá se la pasaba cantándome Cielito Lindo. De pronto toda la orquesta era mi padre silbando en las mañanas. Oigo de pronto mujeres que salen del cine diciendo yo quiero un marido igual y es porque espanto, ¿no? Ninguno de los dos hombres de esa película y de ese libro son precisamente lo mejor que puede pasarle a una mujer. Los dos tienen un ego gigantesco y los dos están a lo suyo. Uno es más matón que el otro. Sin duda el otro no es matón, pero para efectos prácticos, pues, al morirse medio mata a la pobre personaje. Estamos trabajando en una época que no es muy lejana, pero donde
todo era distinto, la forma de hablar era distinta, la forma de relacionarse, incluso las entonaciones, y lo sabemos pues, porque hay imágenes documentales, porque hay películas de la época, etcétera. Entonces me parecía muy importante trabajar en eso y que lográramos cierta unidad en ese sentido. Este es el mundo, así se hablaba, estos eran los comportamientos. Fue tremendamente estimulante la posibilidad de hacer una película en México. Por otra parte, estaba el guión escrito por Roberto y por Ángeles Mastretta, y a mí el guión me entusiasmó. Me gustó tanto el ambiente que proponía, me gustaron los diálogos. Vi que era una película, hombre, una película de época, discursiva, una película de actores. En fin, ya me hizo una imagen de lo que podía ser eso como trabajo y como resultado visual incluso, que creo que hay que tenerlo antes de dar el primer claquetazo. Y así fue. Entonces, ahí empezó la aventura, llegué a México y tuve bastante tiempo para recrearme yendo a infinidad de lugares. Te aseguro que fue... El tema de la localización es tremendamente exhaustivo. La película tiene muchísimas localizaciones, no solamente es Puebla y parte de la Ciudad de México, sino que hay muchísimos lugares que están lejos, ya empezando por la playa, ¿no? que tiene una determinada lejanía. Y todo eso ya fue suficiente para que yo, que no conocía el país, me fuera un poco imbuyendo, mentalizándome en dónde me encontraba, ¿no? Cada parte desde el principio, los vestuarios, me llevaron a un sitio en Los Ángeles, que era una bodega enorme de vestuarios antiguos, en donde fuimos a sacar desde zapatos, peinetitas, fonditos, cada detallito, joyas. Trajeron mucha parte de este vestuario a México, otra parte Gilda Navarro creó, ¿no? Hizo cosas originales, vaya, con telas que tenía reliquias, vaya. La ropa te marcaba hasta dónde te podías mover y tenían, es como si tuvieran una energía muy específica, pero más que nada era, pues, el material con el que estaban hechas te daba la soltura que podías tener. Los zapatos podías ver exactamente cómo pisaba la persona que se los había puesto. El vestuario también fue muy importante, ¿no? Pues todo eso te arma. En una hacienda en Tlaxcala donde filmábamos, aparece una señora muy mayor, dueña de la hacienda, y me dice, ven, mijito, mira. Y me abre un armario, la abuelita, y me saca un traje de su esposo, como de 1900, de charro verde. Yo nunca había visto una cosa igual, con un águila atrás abierta así. Me puso el moño. Me sentía yo, pues, personificando a un personaje histórico, ¿no? Y se lo fui a mostrar a él, y se quedó así, me dijo, no, es demasiado. Y le dije, no es demasiado. Además era para la escena donde la boda de mi hija. Entonces le dije, es la boda de mi hija y yo soy el personaje más importante en la boda de mi hija. No ella, soy yo. Entonces yo tengo que traer el traje más chingón. Esa es hembra y no pedazos. Nos estaba reuniendo a Daniel Jiménez Cacho, que era un actor muy experimentado, con Ana Claudia, que había hecho cosas, pero que definitivamente no tenía pues, el número de años de Daniel. Y nada, me parecía que se iban a beneficiar los dos mucho, porque además teníamos luego que filmar en desorden. Entonces, desde el muy principio de la filmación teníamos que de pronto hacer escenas donde se supone que llevan años casados. Entonces tenía que haber esa familiaridad entre ellos. Y si en el mismo día teníamos que hacer escenas del principio de su matrimonio y del final de su matrimonio porque íbamos a estar en esa locación, ellos tenían que tener como muy claro en qué parte del proceso de su relación y de ellos mismos estaban. Y eso no es algo que puedas llegar
a improvisar en el set. Tuvimos ensayos más o menos desde 2 meses antes de comenzar a filmar. Ensayos con Daniel y ensayos con José María de Tavira también. Y ensayos simplemente Roberto y yo. Pasábamos las escenas, platicábamos acerca de las escenas, pasábamos los diálogos. Fueron ensayos realmente marcados, no nada más hablar al respecto, sino pasar las escenas, encontrar detallitos. Durante la filmación, pues Roberto es un director muy obsesivo. Yo creo que te puedo decir que ya después de conocer a muchos, nunca habíamos hecho tantas tomas de una misma secuencia, ¿no? Así, más y buscando y buscando y buscando. Llegamos a hacer 57 tomas de una sola toma. No de una escena, de una sola toma, que luego había más tomas acerca de esa escena. Y la cantidad de rollos que tirábamos y tirábamos y tirábamos y tirábamos. Yo creo que Mónica Lozano estaba con el grito en el cielo porque usábamos mucho material. Y esto nos daba la oportunidad de jugar de todas las formas posibles. O sea, comenzaba la escena con que estaba yo triste, haz de cuenta, esta escena donde estoy esperando que llegue mi general, estoy en la casa con mis chiles de nogada preparados y no sé si lo mataron, no sé si sí está, si no está. Llego a la casa pensando que ya va a estar ahí, no está, pienso que lo mataron y me pongo a llorar. Otra opción era, llego a la casa, no lo encuentro y estoy feliz de que finalmente este señor ya no está. Otra, llego, no lo encuentro y me paniqueo absolutamente de qué voy a hacer aquí yo sola, ¿no? No sé, y como esto, te digo, hacíamos todo un abanico desde de 180 grados por completo, desde un lado hasta el otro, o sea, desde estar absolutamente feliz a absolutamente destruida y todo lo de en medio. La complicidad que tuve yo con Roberto fue una complicidad en relación con los ambientes y con cómo yo hacía una descripción, mira, yo esto lo veo de esta forma, lo veo de la otra. O sea, no hubo un storyboard, no hubo nada por el estilo. La película se fue improvisando día a día. Y te puedo decir que la gran preocupación de Roberto, yo creo que sí confió muchísimo en lo que yo podía aportar como dirección de fotografía, y entonces Roberto se fue, toda su concentración, todo su esfuerzo se fue a obtener el máximo partido de los actores. En efecto, decidimos no hacer storyboards de las escenas y no tener como demasiado definido cómo íbamos a filmar antes de llegar al set, porque yo quería tener la libertad de montar la escena con los actores, de verla y de una vez que tienes una cosa concreta con todos tus actores y con tu set, entender desde ahí cómo se tiene que filmar, qué es lo que queremos ver. Y si eso lo tienes definido desde antes, muchas veces obligas a los actores a comportarse de cierta forma y a ponerlos en ciertos lugares para cubrir los cuadros que tú ya pensaste. Y creo que eso hace pues, que sea, quizás no pueda ser tan orgánico el trabajo actoral. Roberto estaba absolutamente imbuido y centrado en que los actores estuvieran... O sea, para él, de verdad, la gran asignatura que quería resolver con sobresaliente era que los actores estuvieran fantásticos, y la verdad es que lo consiguió. O sea, todos sabemos que en el personaje Catalina es fantástico el paso del tiempo, el cambio de carácter, su cambio tal. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Daniel Jiménez Tacho? O sea, es un portento. Ya coincido con él en varias producciones, ¿no? Y, hombre, Daniel, ¿qué voy a decir? Es garantía absoluta. Y bueno, Tavira, ¿cómo se llama? Juan María de Tavira, pues también da el tono. O sea, quiere decir que ahí sí vamos a... Toda la película no hay nada que desentone. Eso es lo mejor que tiene Arráncame también, aparte del momento emotivo de esa noche, vamos a decir, eterna, donde
donde Arráncame la vida, donde realmente el enamoramiento que tiene esta mujer de este chico, de Carlos Vives, pues es un momento fantástico, ¿no? Le pregunta la que canta, bueno, ¿y vosotros qué? Pero ¿qué tal, eh? Qué fresco me salió este. Después de tanto soportar la pena que me dio tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Pues yo quería tener la música de Arturo en esta película, que es el gran maestro Arturo Márquez, porque otra vez me parecía que algo muy importante, porque esta época de la historia mexicana es un momento de reinventar lo que es ser mexicano, desde todos los sentidos, desde la política y en todas las artes, ¿no? Es un momento de Diego y Orozco y todos los grandes pintores, y está Revuelta, y están, o sea, es un momento, y aún en la música popular, o sea, como que todo lo que pensamos hoy en día que es lo mexicano, prácticamente todo eso sucede en esa época en específico, en una época profundamente nacionalista. Después de venir del porfiriato, donde todo era mirar hacia afuera y imitar a los europeos, hubo un cambio político importantísimo y una mirada a decir, no, ¿cómo somos nosotros? Tenemos que celebrar lo mexicano. Y de alguna forma sí hay una mirada hacia adentro y una invención de qué es eso, cómo queremos ser, y una explosión de maneras de expresar eso. Estaba sola. Nadie me mandaba. Me sentí libre. ¿Cuántas cosas ya no tendría que hacer? ¿Cuántas cosas haría? Estaba sola, divertida con mi futuro, casi feliz. Pues finalmente decidimos partir del danzón número 2, que fue como la música narrativa principal que se usa a lo largo de la película en diferentes expresiones. A veces solo es una voz del danzón que usamos, quizás no es reconocible, pero ahí está. ¿Me llevas a conocer dónde naciste? Y la otra es la música de Chávez, que es la que toca Carlos Vives en el concierto, y que es la Chacona de Chávez, y eso es otra de nuestras grandes músicas narrativas. Yo quería que identificáramos ya sea con personajes o con ciertos viajes emocionales específicos, hubieran estas músicas que las asociáramos inconscientemente con eso.
cuando llegó el camión con la Sinfónica de Puebla, resulta que los camiones que tenían que contener 60, 80 personas, nada más se habían subido como 15. Los demás decidieron no venir. Y de las personas que habían venido, la mayoría eran mujeres. Y en esa época no había mujeres en la orquesta. 500, 800 o 1000 extras vestidos y alborotados, y no teníamos a la orquesta. Y entonces la producción dijo, ¿qué hacemos? Total que fueron a Garibaldi y se trajeron unos cuantos mariachis a rellenar la orquesta, ¿no? A vestirlos, a alborotarlos, a cortarles el pelo, no sé qué. Y total que ahí nos sentamos y pues no teníamos de otra, teníamos que hacer las escenas, ¿no? Y total que empezamos, ¿no? Y los mariachis nomás se ponen así y empiezan como a ver a los demás músicos y los mariachis no tocaron nada, estaban así haciéndose güeyes porque no saben leer la partitura. Tal que decimos, bueno, la vamos a hacer una vez más, un segundo ensayo, y cuando empezamos, todos los mariachis tocaron de la primera a la última nota sin error. Y en tu toma de posesión, compadre. Es un teatrero. Lástima que lo de la caravana no se use entre nosotros. Tendría gran efecto. Es un genio. Es guapísimo. Eso es algo fundamental en lo que estamos de acuerdo. Ya lo de la música es una cualidad que hasta podría faltar. El día del estreno, que además fue un equívoco porque fue en el Teatro de la Ciudad, para que fuera muy grande, no se oía nada. No, nadie entendía nada. O sea, no se oía nada. La gente estaba, ¿pero por qué no se oyó nada? Pero bueno. Pero nosotros estábamos como en examen de admisión a la universidad, temblando porque no se oía nada. Pero siempre estás ahí con tus miedos, siempre estás ahí con tus imágenes, con tus frustraciones, con tu idea de que eso se podía mejorar, de que este plano podía ser mejor, peor. O sea, tenemos nuestra propia paranoia en relación a esto y por lo tanto somos los peores críticos. Entonces, pues, estábamos asustados. ¿Ahora qué va a pasar cuando se estrene en los cines? Entonces, bueno, ahí fuimos, anduvimos Roberto y yo semi disfrazados, o sea, ni que nos fuera a conocer todo el mundo, pero bueno, con semi disfrazados, y nos metíamos a las salas, porque a los cines donde hay varias salas y al mismo tiempo estaban, y entrábamos a ver si la gente se reía o no se reía. No, se rieron. Ya quedábamos tranquilos, nos íbamos a otra a ver qué pasaba. Bueno, ese tipo de juegos, y luego ya la aceptación, que estuvo muy padre, ¿no? Me acuerdo que la reacción del público en general fue espectacular y yo estaba muy orgulloso de ver, de ser parte de lo que habíamos visto en la pantalla. Todo el público estaba muy emocionado, muy orgulloso de que en México se haya podido hacer una película así. Para esa época fue muy importante porque más allá de la película en sí, todos los que estábamos en esa sala habíamos visto ya Nueva York a través de los siglos en muchísimas películas de Hollywood. En 1850 y en 1900 y en 1950 y en los 70s y en los 80s. Y habíamos visto París en el medievo, en muchas películas y en el 1900 y Versailles y demás. Pero no habíamos visto una película realmente que retratara el Zócalo en los 40s y el castillo de Chapultepec en los 40s y Puebla en los 30s y la playa de Veracruz en cómo habrá sido en los 30s. Y siento que nos dio mucho orgullo a todos, no nada más a los que éramos parte de la película, sino también al público, poder ver registrado en una película la historia del país. Yo siento mucho agradecimiento con Roberto, con Ángeles. Me trataron muy bien. Hay un Ariel que se ganó, es que ahora ya no me acuerdo si se lo ganó por guión o por producción y me lo dieron a mí. Ya me estoy arrepintiendo, pero yo me arrepentí por Catalina. Me dijo, ¿por qué regalaste tu Ariel? Porque no le dieron el Ariel a Jiménez Cacho. Entonces, cuando no le dieron el Ariel, yo le di el mío. Y me dijo, órale, y lo tienen. Ellos dos me dijeron, no, este es tuyo.
¿no? O sea, fui muy querido y fui muy bien tratado. A la película creo que le fue extraordinariamente bien. Te digo, todavía en el supermercado, ahí en las verduras, todavía aparece alguna señora que me echa ojitos. Para mí fue una escuela impresionante y un enriquecimiento maravilloso, invaluable, que me llevo para toda la vida. Se habló mucho del presupuesto que había para la película, que era el presupuesto más alto en la historia del cine mexicano hasta ese entonces, pero ¿sabes que hubiera costado muchísimo más si nos hubieran realmente rentado el castillo de Chapultepec? O sea, las grandes locaciones que hubo, Bellas Artes, no se rentaron. Fueron apoyos que tuvimos por parte del gobierno y hubiera costado muchísimo más. Las 10 semanas que tuvimos para filmarla, yo siento que mientras más tiempo se le dedique, digo obviamente teniendo un límite de tiempo porque no puede ser un presupuesto ilimitado, pero mientras más tiempo se le pueda dedicar a un proyecto y las personas que estén involucradas en el proyecto estén bien cuidadas y tengan facilidad para crear. En México tenemos calidad de fotógrafos, escenógrafos, directores, productores, gaffers, vaya, equipo a más no poder, que si les das rienda suelta pueden hacer obras maestras de cualquier película que les presenten. Es un trabajo colaborativo. Para mí el trabajo de muchas gentes me resultó sorprendente y rebasó por mucho lo que yo había imaginado. Esa es la realidad. Entonces, esos regalos me los llevo desde los actores hasta el trabajo de arte y el vestuario y la fotografía, la música. O sea, hay muchas cosas en ese sentido.